Dios, vamos a hacer una oración en esta noche y a pedirle al Señor que nos visite por su misericordia. Gracias, Padre, te damos en esta noche por toda esta misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque nos permites el poderte adorar y poderte bendecir. Estamos, Señor, aquí reunidos con el único propósito de adorarte y de bendecirte y darte a ti toda la gloria y toda la honra. Venimos convenidos en un solo espíritu, creyendo, Señor, de que cuando oramos a ti, Padre, tú escuchas nuestra oración. Por eso te pedimos en esta hora que inclines tu oído, Señor, para escuchar nuestro ruego, porque creemos de que no oramos a un Dios que no oye, sino a un Dios que nos oye, a un Dios que nos ve. Y por eso, Padre, en esta hora te pedimos misericordia, te rogamos que atiendas a nuestra oración, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que en esta hora podamos con toda libertad acercarnos a ti para adorarte en espíritu y en verdad. Creemos, Señor, que cuando levantamos nuestra voz a ti para pedirte misericordia, tú envías el refrigerio desde el cielo. Rogamos, Señor, que transforme nuestro corazón. Te venimos pidiendo perdón si hemos cometido alguna falta, algún error. Te suplicamos, Padre, que por favor nos perdones, que tu sangre preciosa hoy nos limpie de todo pecado, de todo mal. Si hemos cometido alguna falta, Señor, te suplicamos que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hoy quites todo aquello que de nosotros no te agrada. Venimos también reprendiendo toda obra del mal, toda fuerza del adversario, toda obra del enemigo, todo poder de las tinieblas, que quede disipado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque permites que te podamos alabar, que te podamos adorar y que en esta noche, Señor, podamos sentir tu Espíritu Santo, podamos sentir tu presencia. Oramos por aquellos hermanos que quisieran estar aquí, quisieran, Señor, congregarse ya, reunirse, pero las circunstancias que nos rodean no han sido, Señor, las favorables, y por eso nos hemos, Señor, visto restringidos con un grupo muy mínimo, Señor, de personas, pero estamos agradecidos contigo porque sabemos de que tú harás, Señor, conforme a tu voluntad. Por favor, Padre, bendecimos, Señor, la vida de todos los hermanos que pertenecen a esta congregación, y aún los que no pertenecen a esta congregación también los bendecimos. Gracias por aquel pueblo, Señor, que se toma el tiempo para poder escuchar tu palabra y para poder unirse con nosotros en alabanza. Padre, te damos las gracias y te pedimos que en esta hora tú bendigas a cada uno de ellos. Por favor, haz llegar, Señor, una bendición hasta sus vidas, y que todo desánimo, todo aquello que esté causando, Señor, algún desaliento en la vida de tu pueblo, hoy, Señor, se vaya, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que en esta noche recibamos aliento del Espíritu de Dios, fuerzas para poder seguir nuevamente perseverando, alabándote y bendiciéndote. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé el vigor, nos dé la ayuda para poderte adorar con toda libertad en este día, en este momento, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Aleluya, gracias. Padre que estás
sangre. Me siento tan mimado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente.
respuesta es adorarte. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eres digno,
Padre, Abba Padre, te amo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te adoro. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te adoro. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te amo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te adoro. Padre, Abba Padre, Abba Padre, te amo. Sí, Abba Padre, Abba Padre, Señor, tú eres mi sostén y yo te canto, Abba Padre. Te amo, Señor, te amo. Ahí en tu lugar, solo canta, Abba Padre, te amamos, te adoramos, porque tú eres nuestro Padre, que nos ama con amor eterno, que envió a su Hijo para que Él diera su vida en la cruz por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Él nos ha bendecido, Él nos ha transformado, Él nos ha perdonado, es nuestro Padre Celestial. Abba Padre, Abba Padre, te amo. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te
somos tus hijos. Por eso te alabamos, por eso te honramos, por eso te damos las gracias, Señor. Porque grandes y maravillosas son tus misericordias. Gracias, bendito Dios. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Toca el corazón de los hermanos que siempre están pendientes de nuestros días de culto. Bendícelos, por favor. Llénalos, sustenta a cada uno y provee para todas sus necesidades. Y te pedimos que nos restaures, nos levantes y nos sostengas para la honra y gloria de tu precioso nombre. Esperamos tu venida, sabemos que tú vienes pronto, y así como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Gracias por tener a bien el visitarnos, Señor. Aquí está tu presencia. Aquí está tu presencia. En un acto de fe, a los hermanos que miran este canal a través de esta página de Remanente Fiel, reciba ahí en su lugar, reciba ministración de parte del Espíritu Santo, reciba bendición de nuestro Dios, porque esa es la bendición que restaura, que renueva, que levanta, fortalece, porque tú y yo no estamos solos. Él está aquí, Él está contigo, Él está con todos nosotros. Gracias, Señor. Reciba ahí en su lugar. Reciba del amor de Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias. Sí, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos. Que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos que nos ven o sintonizan esta página. Que Dios les bendiga. Quisiera que usted abriera su Biblia ahí en su lugar donde usted está, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el verso número 45. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el verso 45 en adelante. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven y bendecimos la vida de cada uno de ellos. Esperamos que en el tiempo que el Señor haya designado ya pudieran estar todos los hermanos acá reunidos. Que Dios les bendiga a todos y tenga su Biblia entonces ahí abierta en el capítulo 24 y el verso 45 del Evangelio de Mateo, y después vamos a leer tal vez el contexto de ese verso. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera su comida a su tiempo? En la versión de la Reina Valera dice su alimento a su tiempo. Dichoso
aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido reunirnos aquí una vez más, y esperamos que de aquí en adelante, Señor, así se nos vaya abriendo la puerta para que podamos hacerlo ya de una manera como lo veníamos haciendo con todos los hermanos. Sabemos, Señor, de que hay una bendición especial cuando todos los hermanos se reúnen. Sabemos que hay una bendición especial cuando todos estamos juntos, pero también de alguna manera tú estás bendiciendo las vidas de aquellos que, aunque no están aquí, sí están en su casa perseverando y buscando de tu rostro. Tú estás obrando tu perfecta voluntad, y ahora reconocemos que necesitamos tu palabra, necesitamos el alimento que tú tienes para hoy en esta noche, que sea la palabra la adecuada para la necesidad del pueblo, que sea el alimento necesario el cual tú has designado para este día, porque tu palabra dice que no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso, Señor, alimentanos hoy con esa palabra que nos sostiene, nos levanta y nos da fuerzas para perseverar. Reprendemos toda obra del diablo y reconocemos, Señor, que nuestra mente está abierta a tu palabra y que creemos de que tú nos vas a dar hoy una palabra para tu pueblo, porque son tus ovejas, es tu pueblo el cual está necesitado de tu palabra. Por eso todo conocimiento humano, pensamientos humanos o intelecto propio, Padre, que sea nulo, y antes bien que venga tu palabra como un refrigerio, que venga tu palabra revelada, para que hoy por medio de tu Espíritu Santo esa palabra pueda llegar al corazón y pueda fluir en fruto, para que los que hemos de oír tu palabra produzcamos y así crezcamos, para que estemos firmes para el día de tu venida. Que hallemos gracia delante de ti en esta noche para poder con libertad dar una palabra que venga de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, el capítulo 24 y los versos que leímos, pero quisiera, con el contexto de este verso, está en el capítulo de Lucas 12 y en el verso 41, que es la misma parábola, solo que con diferente autor o diferente escritor. A lo que Mateo refiere, pues difiere un poquito en lo que Lucas expone, pero viene siendo básicamente lo mismo. Y en el capítulo entonces 12 y el verso 41 dice así, que es la misma parábola, pero dice una o dos cosas diferentes con relación a la parábola
que dice Mateo, la cual es la misma. Dice así: entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo en su corazón dice: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sepa, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir viendo estas dos parábolas que al igual pues es la misma, solo que tratar de explicar en las cosas que difieren. Primeramente, si usted ha leído todo el capítulo 24, va a ir viendo que todo el capítulo 24 está relacionado con la venida del Señor y con los acontecimientos del fin. Lo que es sorprendente ver es que también en ese capítulo habla de los días de Noé y de los días de Lot. Entonces, el escenario que se muestra para esos días, o el escenario que muestra la Biblia que acontecerá en esos días, pues es un tiempo en que la gente pareciera ser que no va a estar tan pendiente o tan expectante de la venida del Señor, porque si usted lee el capítulo número 24 y el verso 37, ahí dice, o verso 35, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras no pasarían. Pero dice también: pero de aquel día y la hora nadie sabe. Y por eso es que cuando leemos estos versos ya vamos entendiendo la parábola que el Señor dijo más adelante. ¿Por qué? Porque habla de un día específico y habla de una hora específica que están ocultas a la vida del ser humano. Es decir, que estos acontecimientos o estas cosas solo las sabe el Señor. Y ahí dice: pero mis palabras, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe. Es decir, hay un día establecido por el Padre y hay una hora establecida por el Padre que solo Él la sabe. Pero nos da referencias más o menos de qué estaría aconteciendo en ese día y en esa hora. Lo interesante es que ni siquiera los ángeles del cielo saben, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo interesante es que pueda ser que el Señor pueda venir pronto o pueda tardar un poquito. El problema está que como no sabemos exactamente ni el día ni la hora, entonces tenemos que estar pendientes, ya sea que venga mañana o ya sea que venga en unos años.
de que viene, viene. Lo interesante es que a mí me llamó la atención que la parábola habla del siervo vigilante o del siervo que tiene que estar pendiente y que tiene que estar preocupado por dar el alimento a su tiempo. Ahora, en el verso 37, según más o menos lo que acontecería en el tiempo final, es que los días del día final o del tiempo final iban a estar muy relacionados con los días en que vivió Noé. Para eso tendríamos que ir viendo Génesis, donde se manifiesta todo lo que acontecía en aquel tiempo. Y lo que la Biblia describe, aunque no da muchos detalles, lo único que la Biblia describe es que los pensamientos de los hombres eran solo de hacer continuo el mal, al igual que en los días de Lot. Y lo dice el verso 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, lo que a mí me llamaba la atención es que a Noé se le dio una orden, y la orden era que él construyera un arca, y él tenía que estar vigilante, porque él no sabía el día específico en que Dios iba a hacer llover. Eso es lo que a mí me llamó la atención. De lo único que se tenía que preocupar Noé era de construir el arca, de hacer todo lo que Dios le había dicho y de meter al arca lo que el Señor le había ordenado. Él no sabía qué día específico iba a empezar a caer el agua. Él no sabía la hora en que iba a caer el agua. Lo que él tenía que hacer era construir el arca en medio de un ambiente de maldad, en medio de unos días que eran días llenos de la maldad en el hombre. Pero él, aquel siervo Noé, fue un hombre vigilante que comenzó a hacer el arca, observando que los días eran días muy malos y que aunque él no sabía la hora específica, él empezó a obedecer lo que Dios le había dicho. Entonces dice ahí en el verso número 43, pero comprender esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, y ahí es donde comienzan los versos donde leímos la parábola. Entonces, algo que me llama la atención a mí es que tiene que haber preparación o estar preparados, porque también, al igual nosotros, vemos los días como están malos, vemos como la gente está actuando de una manera pues sorprendente, vemos cómo se está tornando de feo el mundo, vemos cómo el mundo va de mal en peor, pero nosotros tenemos que estar preparados. Porque a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que por qué el Señor después de esto refiere una parábola de un siervo fiel y un siervo infiel. Por eso esta parábola se llama la parábola del siervo fiel y del infiel. Entonces la parábola que leímos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera el alimento a su tiempo? O sea, ahí es donde yo quiero ir, hermano. Por eso le leí todo eso, esos versos,
porque de alguna manera es este el pasaje o estos en los que yo quisiera centralizar todo lo que vamos a ver, porque ahora la pregunta entre signos de interrogación es: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Ahora, interesante ver esto, porque se recuerda que dijimos que la actitud de la gente era que iban a estar comiendo y bebiendo, porque iba a ser muy similar a los días de Noé. Lo interesante es que en medio de todo esto hay siervos que Dios ha preparado para que le den la comida o el alimento a la iglesia a su tiempo. Porque la iglesia puede estar comiendo otra cosa, puede estar teniendo la misma actitud que la gente, y la iglesia también se pueda sentar a comer y a beber, y entonces no esté recibiendo el alimento correcto o el alimento adecuado para poder tener la capacidad de poder saber esperar al Señor cuando Él venga. Por eso diría yo que esta parábola tendría que ser más que todo para uno que está exponiendo, porque tendría uno que tener la preocupación de poder dar el alimento a tiempo para que la iglesia pueda estar fortalecida, bien alimentada, para que cuando el Señor venga pueda estar lista. Y por eso es que a mí me llamó la atención que la parábola le habla al siervo fiel y refiere, lo sorprendente es que refiere los días de Noé y los días de Lot en los versos más atrás. Como no sabemos a qué hora ni cuál es el día exacto en que el Señor va a venir, pero de que viene, de que hay una hora en que Él va a venir, de que hay un día en que Él va a venir y no tarda, la preocupación sería entonces saber dar el alimento a tiempo. Porque uno se pudiera convertir en un siervo que está entreteniendo a la iglesia, y si la iglesia no estuviera funcionando como debería funcionar, uno poder tomar la actitud entonces que tomó el siervo infiel cuando dice en el verso 49 o en el verso 48, para que pueda entender: pero si aquel siervo es malo, oiga, porque puede ser uno un siervo bueno aparentemente para la gente, uno puede estar aparentando que es un buen siervo, pero delante de los ojos de Dios uno puede estar haciendo malo. ¿Por qué? Porque no está dando la comida a su tiempo. Es decir, hoy tendría que estar uno rogando al Señor para poderle dar al pueblo el alimento adecuado, para que la iglesia pueda discernir la hora y el tiempo que está viviendo, y entonces la iglesia pueda saber que el día que el Señor venga se van a ir con el Señor. Amén. Pero si el siervo es malo, y ahí es donde inclusive en lo personal a uno preocupa, porque como le decía, uno puede estar siendo bueno ante la gente, pero malo ante Dios. Aquí lo interesante no es que tanto tenga de concepto bueno la gente de uno, sino que es lo que Dios piensa de uno. Porque ahí dice: pero si el siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará. Porque ahí es donde uno empieza a entrar en un poquito de preocupación, porque pareciera ser que se puede ir cambiando en la actitud en el siervo y pensar que el Señor viene dentro de mucho tiempo, y entonces comenzar a tomar una actitud indiferente y comenzar una actitud que al Señor no le agrada. Y entonces dice ahí: mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus consiervos. ¿Qué es empezar a golpear a los consiervos?
Porque los consiervos también están tratando de dar alimento al pueblo de Dios. Pero el siervo que era malo empezó a golpear a los consiervos. Y luego dice, y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente. Déjeme decirle que hay siervos hoy en día que tal vez literalmente no estén golpeando a alguien, pero puede ser que sí estén golpeando a los consiervos con el hecho de estar difamando o hablando lo que no tendrían que hablar de los siervos. Pero lo interesante es que dice, y se sienta a comer y a beber. Es triste a veces ver que hay siervos de Dios que ahora le estaba enseñando a la iglesia que sí se debe o que sí se puede beber, o que sí se puede uno emborrachar. Lo más tremendo es que los siervos que enseñan eso comienzan a golpear a los consiervos en el sentido de que refutan lo que otros siervos enseñan en base a santidad. Lo que a mí me llamó la atención es que en el verso 49 donde dice, empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se sientan o con los que se emborrachan. Hoy en día pareciera ser que, hermano, muchos que predicaban antes de la sana doctrina, hoy se están emborrachando. Es triste ver que hoy hay siervos que antes predicaban de la santidad y de apartarse para Dios, hoy se emborrachan. Estamos viviendo los días como los días de Lot, como los días de Noé. ¿No será que aquellos siervos ya comenzaron a golpear a sus consiervos y a sentarse a beber con los que se emborrachan? Dice ahí el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, el verso 45, habría que ir viendo entonces quién es el siervo fiel, quién es el siervo prudente, a quien el Señor ha puesto sobre los de su casa para que le diera la comida. En otras palabras, el siervo no es el dueño de la iglesia, el siervo no es el dueño de los de la casa. Solo es el siervo al cual Dios puso para que tuviera la preocupación de dar la comida a tiempo. Y por eso a veces surgen preocupaciones en la vida de los siervos para poder dar al pueblo de Dios el alimento que realmente el pueblo necesita. Es entonces de rogarle a Dios y decirle, Señor, hoy si tuvieras una palabra para la vida de los de tu pueblo, por favor danos conforme a la palabra que ellos necesitan, porque hermano, hoy en día se tendría que estar dando el alimento necesario para el pueblo de Dios. Porque a veces el Señor nos cambia el programa y Dios no es un Dios que tiene programadas las cosas. En una oportunidad yo dije, voy a hablar en este fin de semana, todo este fin de semana, del libro tal, y el Señor de repente me dijo, no vas a hablar eso, vas a hablar lo que yo te diga. Pero si uno comienza a golpear a los consiervos, o comienza de alguna manera a sentarse, es decir, a dar lo que a uno le plazca, y hacer lo que uno quiera, porque hay siervos de Dios que los puso el Señor sobre la casa,
sin darse, o no sé, ya se les olvidó que el pueblo de Dios no les pertenece, sino que solo pusieron al siervo para que fuera fiel en la casa de Dios. Porque se recuerda usted que hay un verso en la Biblia que dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque era siervo del que lo había enviado. Nadie es dueño de la iglesia. Yo no sé por qué me dieron este tema hoy, pero el Señor me está hablando a mí también. Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo tengo que preocuparme por dar la comida a tiempo. ¿Cuál sería la palabra o cuál sería el alimento que hoy se tendría que estar dando? El alimento que tenga que llevar al pueblo a la santidad, al pueblo a apartarse para Dios, porque en esos versos, en los versos previos, habla de la venida del Señor y de los días que el pueblo de Dios iba a estar viviendo. El verso 46 dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Imagínense que yo le leyera todo el libro de los Salmos en 2 meses. Ya se aburriría. Ahora vamos a leer todo el libro ahora vamos a leer todo el libro de Jonás. Ahora vamos a leer, hoy en día estamos viviendo los días finales y habría que estarle rogando al Señor para que nos diera el alimento correcto, la comida a tiempo, porque estamos cuidándolos de su casa. Nos ha puesto sobre la casa para que diéramos el alimento, no para que la oveja alimente al siervo, no, el siervo alimente a la iglesia. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Pero si ustedes se fijan, habla previo a eso de los días malos, de los días en que la gente se va a sentar a comer y a beber, de que la gente está ahorita yo le puedo asegurar que Dios ha permitido estos días para ver qué actitud está tomando la iglesia, para ver qué en realidad está haciendo el pueblo de Dios. Como lo decía yo el fin de semana, ¿será que hay gente que está ya orando y clamando y gimiendo para salir de esta situación y volver a buscar el rostro del Señor? ¿O será que hay gente que está orando, que no está ni orando, que no está ni buscando y esperando que se abran las puertas ya, pero de las tiendas, de los cines, de los parques, de las playas? Hoy tendríamos que estarle rogando al Señor que nos dé la comida para el tiempo adecuado. Y la comida para el tiempo adecuado sería: apartémonos para el Señor, busquemos su rostro. Los días son malos, los días son como los días de Noé, los días son como los días de Lot. Pero si aquel siervo es malo, eso es lo que a mí me llamó la atención, porque Dios no puso siervos malos. Dios no llamó a siervos malos. Dios llamó a siervos para que tomaran la actitud de cuidar a los de su casa. Por eso es que es interesante esta parábola que el Señor refirió, porque si aquel siervo es malo, dice, ¿cuándo es que se volvió malo? Se volvió malo cuando empezó a ver que los que le habían dado, que eran la casa de Dios, que no eran los de él, empezó a hacerse gobernante de ellos. Y entonces empezó a tomar una actitud indiferente y empezó a golpear a los consiervos. Y no solo eso, sino como no le importaba el rebaño, como no le importaba la casa, entonces dijo: me voy a sentar a beber y me voy a sentar a beber con los que se emborrachan. Hermano, uno ha visto hoy en día
a siervos que inclusive están predicando con una copa de vino en la mano. Y empieza a golpear a los consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. Y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Me llama la atención lo que difiere Lucas de esa parábola. Porque en esa parábola, en el verso 35, dice otra parábola que es muy similar a esa. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas dice: estad siempre preparados. Le hablan los siervos, porque ahí la parábola es la parábola de los siervos vigilantes. Están siempre preparados. No dice, prepárense para después, prepárense más adelante. No, estar siempre preparados. Y mantengan las lámparas encendidas. Sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Recuérdense que la lámpara encendida siempre nos habla del espíritu encendido en el hombre. Sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga la segunda vigilia o aún a la tercera, y los hay así, dichosos aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido entrar en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Verso 41. Entonces Pedro dijo: ¿nos dices esta parábola a nosotros también? ¿O a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿quién es pues ahora? No dice siervo, sino Lucas ahora el siervo lo cambia al título de mayordomo fiel. Y mayordomo es aquel que está dispuesto a hacer o obedecer lo que su Señor le indique en el tiempo que él señale. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su debido tiempo, para que a su tiempo les dé sus raciones? Yo me pregunto hoy en día, ¿qué necesitará realmente el pueblo? ¿Será que el pueblo necesitará que uno le hable de la prosperidad, de que va a ser millonario, de que va a ser rico, de que hoy se le puede multiplicar todo, que espere que hoy en día esto ya que pase, usted va a salir a una vida de riquezas y de prosperidad? El Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos, para que a su tiempo les dé sus raciones? Y en el contexto de ese dice su alimento o su comida. Dichoso aquel siervo a que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De que viene el Señor, viene. De que va a volver. Y va a venir a observar el trabajo de los siervos. Yo no sé cuántos de los hermanos
que nos ven quisieran llegar a ser siervos o ya son siervos o pastores, ministros, qué sé yo. Cuando uno ve todas estas escenas, uno se preocupa porque aquí ya no es el que uno quiera o anhele hacer algo, sino que el Señor lo ponga para que Él también le dé el alimento adecuado y el pueblo entonces pueda recibir sus raciones a su tiempo. De verdad os digo, verso 43, perdón, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados. ¿Sabe usted que hoy hay pastores o siervos, perdón, para no hablar mal de nadie? Hoy hay siervos que golpean a sus criados. Hoy hay siervos que golpean a sus criadas. Quizás no lo han golpeado literalmente con una vara, quizás no los han golpeado directamente con un palo, pero espiritualmente hablando, con una palabra, sí los han golpeado. Hay mucho hermano o hermana hoy en día que no regresa a una congregación porque recibió golpes de aquel el cual el Señor lo había puesto no para golpear, porque a mí fue lo que me llamó la atención ya en este verso. El Señor no puso al mayordomo para golpear, lo puso para dar comida. Ahí dice que el siervo prudente el Señor lo puso para que diera sus raciones. ¿De dónde le salió después la actitud de golpear a los criados? Pero ya que el siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados. ¿Para qué lo habían puesto? Para dar comida y darle a su tiempo. Y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando Él no lo espera, y a una hora que no sepa, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. El Señor de aquel siervo llegará un día. Oiga el 6, volvamos a leerlo. El Señor de aquel siervo llegará un día. Por eso le decía que el Señor tiene marcado un día en que va a venir. Hay gente que ya no cree que Él viene, pero va a venir primeramente a pedir cuentas de los cielos. Cuando Él no lo espera, y a una hora que no sepa, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Verso 47. Y aquel siervo que no sabía la voluntad del Señor, yo pregunto, ¿por qué aquel siervo nunca supo la voluntad del Señor? Por eso yo le decía al inicio de esta exposición, ¿será que hoy estamos en el tiempo de rogarle al Señor y pedirle cuál es el alimento, Señor, que la iglesia necesita? ¿Cuál es la comida para este tiempo? ¿Qué necesita el pueblo hoy que está viviendo esto? Aquel siervo no sabía la voluntad de su Señor. ¿Por qué no la sabía? Porque yo me pregunto, ¿por qué el siervo no sabía cuál era la voluntad de su Señor? Porque no preguntaba y daba la comida que él quería. No se preocupaba por darle alimento a su tiempo, sino a darle lo que le placía con el fin de entretener a la iglesia. Creo que estamos viendo el tiempo en que no se puede entretener a la congregación con cualquier enseñanza, cualquier exposición. Hay que rogarle en estos días para que el Señor dé la palabra adecuada
Porque como leímos en los versos anteriores, estaban viniendo los días de Noé y los días de Lot. En esos días Noé tenía que preocuparse ya por solo sostener y mantener el arca con el alimento que Dios le había ya indicado para poder sostener y mantener a los que iban a entrar en el arca, porque el tiempo ya estaba decidido, ya el arca se estaba construyendo y habría la necesidad de que Noé esperara solo la palabra que Dios le dijera, ya se de entrar en el arca y de mantenerse ahí. Por eso es que a mí me preocupaba hoy en este día que le estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿será que esto? Y cuando iba a entrar a la habitación o al cuarto donde yo duermo, el Señor me dijo, no, dales el alimento. Por eso hay que rogarle al Señor para que Él nos dé la comida que Él quiere que su casa reciba, el alimento que su pueblo reciba. Amén. Porque dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, aquí es donde yo voy cerrando, a todo el que se le haya dado mucho. Por eso gracias a Dios por esta congregación pequeña, porque no nos van a demandar mucho. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más se le exigirá. Por eso yo hoy en esta tarde que estaba meditando estos versos, yo decía, Señor, ¿qué pasaría entonces si tú nos dieras más pueblo? No me voy a poner a entretenerlos a darles la historia de Noé, a darles todo el libro de los Salmos, a darles todo el libro de Eclesiastés, a darles todo el libro. No, porque la necesidad va a ser más grande y el pueblo necesita el alimento adecuado, el alimento necesario por los días que estamos viviendo. Por eso fue esa parábola después de los acontecimientos que el Señor les refirió, porque previo a todos esos versos que leímos, el Señor les habla de todos los acontecimientos que iban a venir, acontecimientos del fin. Termino. Verso 43 del capítulo 24 de Mateo. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Aquí se refiere a que el siervo entonces no estaba velando sobre la venida del ladrón. No se está refiriendo al Señor, porque cuando el ladrón entra en la casa y el siervo no está velando ni dando la comida a su tiempo, el ladrón se empieza a llevar lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Se va a la presencia, se empieza a ir la palabra, y entonces el siervo comienza a entretener a la iglesia. El siervo ya no se preocupa por darle alimento a la casa. El siervo ya no se preocupa por darle la comida a su tiempo,
sino que empieza el siervo a golpear y a maltratar a los que le han encomendado. Y empieza a tener por tardanza su venida, y entonces habla del siervo dichoso, que dice: dichoso aquel siervo a que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Por eso, termino, es tiempo de rogarle al Señor, es tiempo de decirle al Señor: Señor, danos la comida para este tiempo. Tal vez hay hermanos ministros que están viendo, porque nos ven algunos, que pensemos en estos días a rogarle al Señor que nos dé el alimento para la casa de Dios. Sí, Señor. Padre, en esta hora, que tú nos des el alimento para aquellos sobre los cuales nos has puesto. Sí, Señor. Porque son los de tu casa, Señor. En nombre de Cristo Jesús. No queremos ser siervos infieles para sentarnos en estos días a beber y a comer y a emborracharnos con los que se emborrachan. Porque aunque usted no lo crea, hermano, hay siervos en estos días que están tomando esa actitud. Padre, en esta hora te rogamos para que tú nos des la comida necesaria. Sí, Señor. Termino ministrando en esta hora un momentito al Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús, Aleluya. de aquellos que están rogándole al Señor que nos pueda dar la porción necesaria para velar por la casa, para que el ladrón no venga y estemos velando. El ladrón no solo viene para matar, robar, también viene a destruir. Pero el siervo fiel, dice ahí, es aquel que conocía la voluntad del Señor y se propuso a guardarlos de la casa. Padre, rogamos para que la comida venga y que sea de acuerdo a la necesidad de tu pueblo. Rogarle al Espíritu Santo para que Él, que conoce la necesidad del pueblo de Dios en estos días, nos dé el alimento para su casa, nos dé la palabra para el pueblo de Dios, que podamos rogarle al Señor que nos dé la palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús, que sea el alimento adecuado para el pueblo de Dios, para dar las raciones a su tiempo. ¿Qué tiempo estaremos viviendo hoy en estos días? ¿No será que el Señor conoce la necesidad que hay dentro del corazón del pueblo y Él está esperando que le clamemos y roguemos por el pan necesario para la casa de Dios, el alimento necesario para el pueblo del Señor? Rogarle a Dios para que Él nos dé su comida a su tiempo y que nos dé la capacidad de poder guardar a los de su casa, y que no haya ninguna actitud en nosotros para golpear a los consiervos ni golpear a los que han sido encomendados, sino que en la mayordomía del Señor podamos cobrar fielmente como siervos fieles. En el nombre de Jesucristo, Padre, rogamos por el alimento espiritual, por la leche espiritual adulterada, por el alimento, Señor, que nutre y sustenta la vida del pueblo de Dios. Ahí donde están en sus casas, puedan recibir ellos la palabra, el alimento que los fortalece, la palabra que los sostiene, la palabra que los levanta. En el nombre precioso
alimento, envía la palabra, envíala a esta casa, envíala a esta casa. Queremos ser encontrados como siervos fieles. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo, llénalos, susténtalos, fortalece la vida de tus hijos, la vida de tu amada iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Comida, dánosla al tiempo que es necesario. Dánosla hoy en estos días que estamos viviendo. Porque no sabemos cuándo vendrás, pero sí sabemos que vienes. Si vienes mañana, si vienes la otra semana, si vienes el otro año, no sabemos, pero sí sabemos que vienes. Pero aunque ahora te estemos rogando por el alimento, las raciones para su tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, bendícenos. Sí, Señor, tú vienes pronto y necesitamos, Señor, de tu palabra. La palabra, Señor, que nos va a sustentar en estos tiempos, Señor, que nosotros estamos viviendo. Por eso te rogamos que tú sigas usando, Señor, al siervo que has puesto en este lugar, Señor. Úsalo para la honra y gloria de tu nombre y para que tú le des, Señor, esa palabra que levanta, que edifica, Señor, y que nos pueda ayudar para que nosotros sigamos adelante. Damos gracias, Señor, por el culto de esta noche, Señor, por el estudio de esta noche. Que tú bendigas a cada hermano y hermana que nos está viendo a través de estos medios, Señor. Que tú puedas bendecirlos donde quiera que se encuentren, Señor, en sus lugares. Por favor, Señor, derrama de tu bendición sobre ellos y que tú nos sigas usando, Señor, para la honra y gloria de tu bendito nombre, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.